Visión posible. Van a disculpar las gafas, pero ciega. Francho. Hola. Me parece que ya se está uniendo gente. Disculpen que sea tan temprano en la mañana, pero cuando me ofrecí a conversar con algunos candidatos, no puse que va a tener que ser cuando tenga tiempo de hacerlo. Entonces, estamos aquí un ratito porque vamos a conversar con un candidato llamado Carlos Becerra, que va al Congreso como número 1 por Perú Patria Segura en la región de La Libertad. Dice Escadaria que mi última foto es linda. Mil gracias. Sí, una de las cosas que más me da pena con respecto al paso del tiempo y la distancia respecto de la vida de mi papá es que siempre siento que tarde o temprano se me van a acabar las fotos nuevas. Y que nunca más me voy a tomar una foto con él. Entonces, cada vez que pongo una foto suya, se acerca el día en que no voy a tener más fotos nuevas que mostrarles. Y eso me da un montón de pena. Es una reflexión un poco rara, pero es algo que siento un montón, que me da bastante pena, ¿no? Sentir que estoy poniendo las fotos y que tarde o temprano voy a dejar de tener fotos que mostrarles y voy a tener que usar fotos repetidas. Gracias, Margarita. Se hace lo que se puede. Raiza, me parece que yo te conocí en Trujillo. Yo no sé si tú eres de Cajamarca, pero ¿qué estabas haciendo en Trujillo? Así que yo te asocio con Trujillo y ya debe estar toda la gente de La Libertad presente porque vamos a conversar con un candidato y me parece bien que podamos conversar y que además Carlos se haya ofrecido como primera persona, pero les tengo la novedad de que mañana voy a conversar con Alejandro Cabero de Avanza País. Este candidato jovencito con gafas liberal y me entusiasma mucho. Voy a ver cómo hacer que entre acabo de hacer algo, perdonen. Ya. Voy a tratar de invitar a Carlos, que debe estar por ahí y me imagino que su hijo lo está ayudando en estos temas de redes sociales. Carlos, ¿estás por ahí? Voy a buscarlo. Caray, no lo encuentro. A ver, un segundo. Alguien tiene... Hola, Oscar Torres. Qué lindo lo que me pusiste esta mañana de mi papá. Sí. O sea, aparte de la política, era un tipo pajísima. Voy a buscar ahora cómo invitar a Carlos Becerra, pues. A ver. KBC San. KBC San es su arroba. Ahí estás, Carlos. A ti te voy a invitar. Yay. Diana Casal, por supuesto, trujillana. Diana, ¿cómo se llama ese sitio donde fuimos con Ani a tomar un café? La casa no sé qué, de esa, Dazo. Hola, Carlos. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué Estás tal? bien peinado, estás bien peinado. Sí, ¿Qué tal? Un gusto. sí, un gusto para mí también porque, bueno, comprenderás que para alguien más o menos de cincuentón, estas tecnologías no son muy asequibles o por lo menos muy comunes. Hemos tenido que aplicar una reingeniería a nuestra forma de comunicarnos. Ujú. Yo acabo de terminar hace un rato una audiencia, ¿no? Y he enviado información, me doy cuenta pues que todo ahora es así. Y bueno, pero soy una persona además que no tiene ningún miedo de preguntar. De No, contestar, de no, contestar. De preguntar para aprender. sí, claro, de preguntar para aprender. Me encanta además aprender esas formas, ¿no? Genial. Yo quiero contarles a las personas que nos están viendo, porque siempre es importante decir cuál es la relación que yo tengo con ese candidato con el que estoy hablando. A Carlos no lo he visto nunca en la vida, pero a su hijo, Charlie Becerra, laureado, importantísimo escritor trujillano de literatura criminal,
sí lo conozco y es mi amigo, entonces él cuando leyó ayer me dijo, oye, ¿puedes entrevistar por favor a mi papá? Pero Carlos, tú y yo no nos hemos visto nunca y eso, para que la gente sepa que se hace lo que se llama un disclaimer, ¿no? Por si acaso vayan a decir, ay, que Carlos es amiga de Charlie, por eso. Sí, por eso invito a su papá. Pero me interesa mucho porque además me gusta porque veo que Charlie es muy cariñoso contigo y te quiere mucho y está muy orgulloso. Y eso ya es una victoria, más allá de la política, Carlos. Sí, bueno, digamos que uno trata más que nada de hacer algo distinto de lo que se hizo en alguna vez conmigo, digamos. Por algunas circunstancias de edad, debo mencionar que mi padre compartió el mismo tiempo que tu abuelo Carlos García Roncero Ajá. en el Panóptico. Ah, ok. Estuvo preso por razones Entonces, políticas, entonces, para los chicos. por razones políticas estuvo, ¿no? Ten en cuenta que cuando yo nazco, más o menos él ya frisaba los 44, 45 años de edad. Jovencito. Y sí, y me parece que en el 48, Uh-huh. con lo que se llamó en algún momento el aborto del 3 de octubre del 48, él es detenido. Y cuando yo le pregunto, cuando tu padre llega a ser presidente, le pregunto, porque me entero de que tu abuelo había estado detenido. Entonces le pregunto a mi papá si era simultáneamente en esos tiempos, y me dice que escuchaba, ¿no? Que la policía llamaba a un Carlos García, porque todos, tú sabes que entraba la policía y los llamaba por su nombre cuando necesitaban algún trámite o hacer algo con Claro. los detenidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aparece de allí y bueno, el compromiso que él tuvo con el partido fue bastante fuerte. Y cuando yo nazco, y él tenía 44, 45 años, y para esa edad, por ejemplo, yo creo que ya era abuelo. Claro. Entonces, gracias a Charlie. Y Sí, resultó entonces, prolífico en el tema de los hijos. sí, entonces, a veces las distancias generacionales no impiden una adecuada comunicación. Y yo quería ser padre muy joven. Uh-huh. Y resulta que fui padre muy joven y Charlie es testigo porque, digamos que con él aprendí a ser papá. Gracias a Dios no me tocó uno de esos, un demonio de Tasmania. Era muy correcto, muy educado, y con él nos íbamos a ver libros. Y créeme que yo ya, en ese tiempo vivíamos en Lima, y él entraba a las librerías y se iba a la sección que él quería. Y yo estaba por un lado y él estaba por otro. Qué No lindo. tenía la preocupación de qué estará haciendo, qué se estará subiendo, qué irá a Ah, romper, absolutamente nada de eso, mira. Lo único que quería era sacar los libros, en ese caso era de la librería Época, te acordarás que sí, pero había, ¿acá en Lima o allá en Trujillo? no, allá en Lima, en Ah, Quilca, ya no, donde ya no existe. había todo un circuito. Sí, Carlos, cuéntame un poquito de ti. Quiero saber primero, tú eres abogado de profesión y cómo así o desde cuándo tienes un acercamiento a la política. Y también cuéntame de cuántas veces has sido candidato antes. Bueno, yo estudié allá en Lima, estudié en la Universidad Católica. Me enviaron de acá, mi hermana, que es médico, me pagó los estudios allá, porque sabes que acá cuando yo postulé, tú dabas examen, terminabas en diciembre, dabas examen en septiembre o octubre del próximo año e ingresabas un año después. O Uh-huh. sea, perdías 2 años para la nacional. Y mi hermana me dijo, mira, anda allá a la universidad, y bueno, terminé. Y mi especialidad es Derecho Laboral y Derecho Administrativo. Y tengo el primer acercamiento el año 2000, cuando veía la necesidad que había de participar, y algunos partidos pues tenías que tener pedigrí para poder participar, Uh-huh. y muchos no lo tenían, ¿no? Entonces, entro a un partido que no te va a gustar para nada, pero Sí, el Frente Independiente Moralizador. qué horror. Bueno, Eh, yo creo que bueno, en estoy este un poco momento se termina familiarizado.
En este momento, por fallas técnicas, se termina el vivo. Se fue el wifi. Ya, bueno, después de Frente Independiente, ¿a qué partido te pasaste? Eso es importante. Bueno, postulo por Somos Perú. ¿Ya? Casi durante todo el tiempo me he estado en Somos Perú, sino que Somos Perú me daba un poco autorización para postular por otros partidos, ¿no? ¿Ya? En este caso, el Frente de Centro, donde llego a conocer allí a Valentín Paniagua, ¿no? Y bueno, luego de ello, no hago casi nada, digamos, participo acá en política local, pero siempre dentro de la línea de Somos Perú. Ya, y ahora Finalmente de Somos Perú, eso es importante. ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo con Somos Perú ahora? mira, yo he conocido a Alberto Andrade, he conversado muchas veces con él, y de verdad que no sé si él los echaría como Jesucristo echó a los mercaderes del templo, pero lo haría exactamente igual. De verdad, perdóname que lo diga, pero han prostituido ese partido. Sí, es lamentable, ¿verdad? Y ahora te encuentras en Perú Patria Segura, que es un partido Perú Patria Segura. que, bueno, es un partido que creo que fundó Renzo Reyardo y que ahora está yendo a las elecciones con Rafael Santos como candidato, y tú estás ocupando el número 1 de la lista de candidatos al Congreso de la Libertad. Sí, claro, yo postulé en el año 2020 y saqué como 6.037 votos, pero con una inversión que no superaba los 8.000 soles. Y estoy hablando de que tuve que hacerla, pero ¿por qué razón? Porque yo descubro las redes sociales. Ajá. Y descubro porque, bueno, yo soy un apasionado de la historia norteamericana y la elección de John Kennedy fue gracias a la televisión. Claro, claro, bueno, otros tiempos, ¿no? Sí. Otros tiempos, pero John, o Jack, como le decían, amaba la televisión y la televisión lo amaba a él. Entonces digo lo siguiente, bueno, yo no soy John, pero de alguna manera yo tengo que meterme en las redes sociales, porque era novedosísimo y la gente de mi generación casi no conoce tanto. Y claro. Yo lo que he aprendido es diciendo, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace lo otro? Entonces, bueno, finalmente las redes sociales van a marcar la elección. Totalmente. Bueno, la anterior y ya vimos, o sea, desde las campañas estas de Trump, Clinton y tal, y de hecho PPK aquí en Perú, lo importante es que son las redes, porque antes se decía que las redes no servían para hacer ganar un presidente, pero yo estoy casi segura de que hoy en día las redes juegan ese papel a favor y en contra de candidatos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, el caso de Guzmán ahora, que creo que su exposición en las redes y la sobreexposición de su persona está generando el efecto totalmente inverso. Y sí es muy importante el tema de las redes, porque no solamente generan una opinión que se mueve en las redes, sino que además los medios importantes como la televisión, las redes de repente no llegan pues al último caserío en Huancavelica, pero sí llega a la televisión posiblemente, y la televisión se alimenta de las redes. Entonces las redes como instancia de debate, diálogo y opinión son vitales, y una persona que tiene 50 y tantos, como dices tú, no se puede saltear ese gran cambio, porque te quedas absolutamente fuera de la realidad. ¿Qué es lo que sucedió? Lamentablemente, y voy a dejar de dar opiniones, por Dios, con el gabinete de Flores Arauz, ¿no? Que claro. todos nos acordamos, el gabinete se iba cayendo como una especie de dominó enfermo, y el señor no tenía idea porque no estaba en tiempo real viendo lo que sucedía, ¿no? Entonces me parece muy bien de tu parte que estés en esto. Entonces, Frente Independiente, Somos Perú, sí, está bien, y además con la crítica a Somos Perú y lo que está pasando, espero realmente que sí, el partido vuelva a ser lo que fue. Y ahora Perú Patria Segura. ¿Cuál es la postura ideológica de Perú Patria Segura? Bueno, es un partido de centro social cristiano, que es más o menos la línea que siempre he mantenido. Yo quería decirte algo ahora que tú estás haciendo referencia a este tema de las redes. Una de las razones por las cuales mi presencia es determinante, mi presencia es recurrente, no determinante, pero recurrente. Sabes que yo no voy a alcanzar probablemente a ver a mis bisnietos o a mis tataranietos, pero ellos van a poder conocerme.
Claro, A van mí a me ver los hubiera, videos, van a ver los videos, claro, van a ver tus contenidos en tus redes. Es cierto, no se me había ocurrido nunca. Yo al revés hago el ejercicio inverso siempre y pienso que hubiera dicho mi abuela de esto, ¿no? Cuando estoy en las redes a veces veo páginas y mi abuela se murió hace 800 años cuando yo vivía en Chile y pienso, esta página le encantaría a mi abuelita. Y luego digo, qué loco, ¿no? Porque traducimos el mundo en otros términos. Y sí, pues tienes razón, seguramente vas a conocer a tus bisnietos, pero ah, además de eso, tus tataranietos te van a ver seguramente en esta entrevista hablando de ellos. claro. Entonces, hay un predicador, o había, perdón, No te preocupes, perdón, lo importante es que no te había un caigas. predicador, había un predicador norteamericano que es Miles Monroe. Y Miles Monroe decía que el éxito está en la sucesión. O sea, no ganas nada, ¿ya? Si tú eres una persona brillante y tienes muchas cosas, pero no dejas un legado. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, me hubiera gustado conocer, por ejemplo, al abuelo de mi padre, y me hubiera gustado conocer, porque de él desciendo. O sea, yo soy Carlos Becerra porque el abuelo de mi padre tuvo un hijo y su abuelo a su vez tuvo un hijo. ¿Qué pensaban? ¿Cómo veían la vida? ¿Qué perspectiva tenían del futuro? Y eso va a poder ocurrir conmigo. Dentro de 50 años, cuando probablemente ya sea polvo en camino a las estrellas, ¿no? Va a haber, no sé si un Carlos Becerra o una Carla Becerra o un Becerra o qué sé yo, pero que va a decir, mira, mi abuelo, ¿no? Fue hace 50 o 60 años, fue abogado, y él hacía esto, pensaba esto, atacaba esto, se defendía de esto, tenía Exacto. una posición. Qué bueno, Qué ¿no? manera más impresionante de poder dejar un legado visual y auditivo. Que es un Entonces, legado, o sea, porque todos tenemos una especie de legado genético, ¿no? Que está dentro de nosotros como una especie de chip que no reconocemos a veces. Nunca sabemos exactamente cuando hacemos las cosas de manera instintiva por qué las estamos haciendo y yo creo que tiene que ver mucho con ese legado genético. Pero claro, tarde o temprano va a haber momento de que la gente pueda reconocerse en sus antepasados, reconocer ciertas actitudes y todo lo que llevamos, digamos, cargando a lo largo del tiempo. Carlos, hablemos un poco más de política. Eh, entonces, tú me dices que tu partido, y esto, Perú Patria Segura, es un partido, me dices, demócrata cristiano, lo y define. claro, Ok. digamos en ese segmento. Entonces, ¿cuál es tu postura con respecto a temas como el matrimonio LGTBI? Ya, pero ten en cuenta además que yo soy militante Dime. soy militante de con mis hijos no te metas. Ah, ok. Entonces ya sé cuál es tu postura. ¿Y por qué? Pero, pero hay alguna cuestión. Yo creo que cada quien tiene la libertad absoluta de tomar una decisión respecto a su propio cuerpo, a su propio, digamos, eh, a sus propios pareceres, a sus propias perspectivas. Uh -huh. Lo que no me gusta ni del lado, digamos, cristiano o del lado, digamos, conservador, ni tampoco del otro lado, es tratar de saltarse el muro y establecer determinadas normas. Es decir, obligarte a ti a que pienses de una determinada forma. Yo, Ya, pero yo, es una discusión que va por ahí, Carlos. No es lo que piense sí, uno o lo que piense el otro, sino ok, lo que determinadas personas que votan a favor o no de los derechos civiles. No es así es. un tema de lo que pienses tú está bien y lo que pienso yo está bien, si hay un grupo humano que no permite que los derechos civiles de los demás avancen. Entonces, pero no nos vamos Pero, a centrar en eso, es importante que la no, gente no, sepa, pues, ¿no? Cuál es tu postura con respecto al matrimonio LGTBI. Tampoco unión civil, ¿no? ya. No, yo no, bueno, puede haber unión civil, pero matrimonio no creo que pueda soportar esa circunstancia. Tú, Y ¿qué no lo puedes tengo, soportar? no, sino que, digamos, estamos hablando de que el matrimonio, ¿no? Uh -huh. No voy a desarrollar el tema de la matriz que está vinculada al matrimonio y todo eso, sino que yo creo que hay otras formas de poder lograr.
el tema acá es que cuando me hablan de unión, me dicen, pero esa gente tiene derecho a amarse. La ley no te condiciona ni que ames ni que odies. La ley no se pronuncia sobre sentimientos. ¿Está bien? Obviamente. Pero, si O sea, tú pero pides... iba a decir que los hombres amen a los hombres y las mujeres a las mujeres. Lo único que tiene que hacer la ley es aceptar que esas personas son ciudadanos peruanos y que tienen derecho a unirse en un vínculo que genere una familia y que esos derechos les dan además derechos patrimoniales y derechos de reconocimiento como familia. No tiene nada que ver con el amor también. O todas las personas que están casadas, hombre, mujer, asumes que se aman necesariamente. No, No de del ninguna amor, manera. trato civil, ¿no? No, de ninguna manera. Esa es una convención social que tiene determinados efectos jurídicos. Punto. Okay. Pero si tú me dices, soy pues un torquemada o soy alguien que, pero no, de ninguna manera. Yo tengo clientes que son homosexuales y no han visto en mí ni rechazo ni nada. No, sencillamente es mi posición. Respeto los que disientan con él, porque yo respeto lo que la gente piense. Lo peor que puede ocurrir, ¿ya? Es que mis hijos se podrán dar cuenta, jamás he condicionado nada, ni siquiera en lecturas, Claro, ni pero siquiera porque en no tienes lecturas. la posibilidad, porque cuando tengas la posibilidad de estar en el Congreso, sí vas a tener la posibilidad de votar en contra de este tipo de normas. O sea, lo puedes Totalmente. condicionar porque eres una persona natural, pero cuando tú estás postulando Sí, al Congreso y el día que vayas al Congreso, así sí vas es. a tener la opción de votar en contra entonces del matrimonio LGTBI, de la unión civil, del aborto y posiblemente de la educación sexual en los colegios. Sí, totalmente. ¿Ya? Allí sí, Entonces, totalmente. Sí, ya, sí. perfecto. Entonces lo dejamos claro eso. Hablemos un poquito de cosas como el tema de la migración venezolana. Hay muchos candidatos que están, por ejemplo, Salaverry, usando el tema de la delincuencia. No me gusta llamarle delincuencia venezolana porque nosotros también tenemos muchos delincuentes y tú que vives además en la libertad sabes que nosotros también somos cuna de sicarios y entonces hay candidatos que usan este tipo de cosas para generar el odio y la xenofobia y además hacer campaña, ¿no? En base al miedo de la gente. ¿Cuál es tu postura con respecto a la migración venezolana? Bueno, el tema, digamos concretamente, la posición de Salaverry es un muy mal ejemplo de lo que se tiene que abordar respecto. Porque si vamos a pensar de forma inclusiva, y lo hacemos en general, estamos hablando de que no solo es a nivel genético, sexual, estamos hablando de aquellas personas que están viniendo a nuestro país porque su país está en una situación sumamente complicada. Y nosotros lo hicimos en algún momento de nuestra historia, y lo peor que puede ocurrir es que tú trates mal a una persona y por lo tanto la estigmatices. Entonces, si allá en Europa somos sudacas y acá en el Perú hacemos lo mismo, mira, el que delinque tiene que ser sancionado, peruano, venezolano, colombiano o lo que fuera, tiene que ser sancionado. Está bien, pero no porque venga de un país, sino porque ha cometido un delito. Exacto, eso es algo que a mí me interesa mucho señalar, que no estamos en contra de los venezolanos, estamos en contra de la delincuencia. La delincuencia de donde venga es lo que se tiene que acabar porque amenaza la vida de los ciudadanos, pero hacer campaña, por ejemplo, a mí sí me parece desastroso lo que hace Salaverry y lo que más me duele es que llega al centro de muchas personas, ¿no? De personas que están asustadas y generando una xenofobia y un odio. Y nosotros con esos señores venezolanos vamos a convivir muchos años hasta que ellos retornen a la democracia en su país, que es lo mejor que puede pasarle a ellos y a nosotros, porque ellos tampoco han venido aquí a probar el ceviche. Ellos han venido porque no tienen otra posibilidad y se están jugando y ganando la vida en este país. El día que ellos vuelvan a tener democracia, van a volver a su país donde eran felices con sus familias. Pero no podemos estarlos votando y maltratando y además generalizando como si todos fueran unos delincuentes, que es lo mismo que han hecho con nosotros los peruanos durante muchísimos años en muchos otros países. Con respecto a las vacunas y el tema del COVID, ¿has tenido COVID, Carlos? No, pero quien lo tuvo sí fue mi hijo. Mi hijo es médico COVID, el segundo. Ya. Sabes, te voy a decir algo, Carla. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando mi hermana me llama, yo estaba haciendo unos trámites en una gerencia y me dice, ¿sabes qué? Tenemos que internar a Manolo. Dejo lo que estaba haciendo
cojo un taxi y me voy a su casa. Ujú. Y lo encuentro allí a mi hijo estaba sentado, su esposa estaba a un costado, mis nietos estaban en otro, y él estaba totalmente golpeado, totalmente con una tos que no lo dejaba. En ese momento yo me he acercado a él. A mí me importó un comino que si me contagiaba o no. Él era mi hijo y eso era lo suficiente. Y Ujú. lo que le dije es, mira, mira, hijo, de esta vamos a salir también juntos. De esta vamos a salir juntos. Yo te voy a decir algo. Yo prometí algo que no podía cumplir, porque una vez que traspuso las puertas del hospital, yo ya no podía hacer nada. Pero ¿sabes lo que hicimos con mi esposa? Empezamos a orar, a, poniendo nuestras manos allí afuera del hospital. Y varias veces dábamos vuelta y vuelta con el carro, orando, 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 porque es el momento más doloroso que tú puedes ver. En ese momento se te acaba la vida. Y yo Sí. soy hasta mamá gallina, digamos. Ujú. Carlos, ¿cuál es tu postura con respecto a la posición de Sagasti y su gabinete de no permitir que los privados traigan vacunas? Bueno, Sagasti, que es igual a Guzmán, igual a Vizcarra, igual a todos ellos, desde mi punto de vista, creo que deberían ser procesados por delito de lesa humanidad. Ellos están en la condición de genocidas. Ha fallecido Trujillo en la libertad, estamos en riesgo extremo. Estamos en riesgo extremo. Antes estábamos en riesgo alto, pero era una irrealidad. La verdad que siempre hemos estado en extremo. La cantidad de muertos acá es increíble. Y hablando de muertos, o sea, la pandemia está compitiendo también con los muertos por la delincuencia. Exacto, eso es un tema, Hay más de 40 tanto asesinatos. como en la libertad, la verdad es que el tema está fuera de sí, es casi inmanejable y lo reconocemos cada vez que vemos la televisión y además estos personajes famosísimos como Gringallo o Beballo o todos los Ayos que lamentablemente salen de ahí y que son, no solamente son delincuentes, sino que además vienen de una cadena de violencia y van hacia una cadena de violencia que tiene que ser combatida, yo creo que de manera diagonal. ¿Qué se te ocurre a ti para combatir la delincuencia en la libertad? Bueno, en primer lugar, tenemos que partir del origen, que es el cambio, la reformulación, la revisión del Código Procesal Penal. Eso Tú es algo sabes que nuestro, cierto. La, sí, tú sabes que nuestro Código Procesal Penal uh-huh. empezó la experiencia piloto acá en La Libertad. Y ese código prácticamente había sido copiado de Argentina. Y en Argentina ocurrió exactamente lo mismo. Se disparó los índices de la delincuencia. ¿Por qué razón? Porque tienes la posibilidad. Por ejemplo, yo te robo el día de mañana tu celular, ¿ya? Me detienen, vamos a Uh-huh. una audiencia y yo te digo, mira, se acerca mi abogado y te dice, Carla, no, tanto problema, Carla. ¿Cuánto te ha costado tu celular? Mira, me costó 3.000 soles. Sí. Estaba usado, Carla. ¿Qué te parece si con 2.000 soles? Y en Uh-huh. ese momento, ¿ya? Tú ves, en ese momento tú enfrentas a la posibilidad del delincuente, de su familia y otras personas más. ¿Y sabes qué? Tú aceptas por miedo. Sí, ¿Ya? totalmente. Eso se llama principio de oportunidad. Ya. ¿Cómo se combate? Tienes que cambiarlo totalmente. El ¿Cómo? Código Procesal Penal está diseñado para garantizar, es garantista, para garantizar los derechos del delincuente. Estamos alterando todas las circunstancias. Es decir, está bien, tienes que darle los derechos que corresponden, pero no al punto que pueda negociar su libertad. Es decir, Exacto. Porque abres las nos cárceles. preguntamos cómo es que, por ejemplo, es lo que vemos todos los días de 5 a 7 de la mañana en los noticieros, ¿no? Entonces a la chica le sacan el celular, la arrastran, a la mamá le arrancan la nariz porque la jalaron con un mototaxi para robarles un celular, ¿no? Y luego estas personas denuncian, los choros van a la cárcel y salen al toque. Uno, porque el celular no costaba como un sueldo mínimo y entonces es delito menor y entonces duermes ahí y te quitas. Y además dejando, obviamente, en peligro a la chica que denunció, porque los choros saben dónde vive, dónde toma su bus, dónde toma su mototaxi. Y la sensación es que, claro, o sea, estamos siempre del lado de los derechos humanos,
de los delincuentes y nunca del lado de la protección del ciudadano. Entonces, y eso te lo comento yo porque, como sabes, yo también iba a ser candidata al Congreso, o lo fui brevemente, y yo siempre veía una ley norteamericana que se llama el Three Strike. Es una ley que dice que son 3 strikes, ¿ya? La usaron mucho en California, fue también criticada por un sector de la izquierda, porque claro, los derechos humanos de choro, pero lo que dice es que cuando a ti te apresan por un delito menor, ya, y quizás te sueltan, al segundo delito menor, quizás te sueltan, a la tercera te puedes llevar una pena capital, porque eres un reincidente, y nosotros somos una especie de nido de reincidentes, porque los dejamos y los dejamos y los dejamos, y cada vez se vuelven más y más violentos, ¿no? O sea, cada vez pierden más el respeto por el humano. Su vida no vale nada, la vida del otro vale muchísimo menos que nada. Entonces, hay que hacer algo importante, pero también está el tema preventivo, ¿no? Más allá del tema punitivo, ¿qué se hace para prevenir que determinados barrios de tu propia ciudad salgan chicos con pistolas a los 11, 12 años a matar personas por 500 soles, 300, 200 o un celular? Mira, tenemos que cambiar el tema de la educación. El problema de la educación no pasa por la construcción de colegios. O sea, todo el candidato que viene, voy a construir 1000 colegios, voy a construir 300 colegios, voy a construir 400. El problema no es ese. El problema acá, por ejemplo, todo el año 2020, ¿ya? En los colegios estatales no se ha dictado clase y los pasaste de año. El año 2021 corremos el riesgo de que pases nuevamente. Es decir, ¿qué sentido tuvo? Van a llegar a la universidad sin haber ni cuarto ni quinto. Ok. Segundo punto importante. Yo soy asesor de algunos colegios particulares, ¿ya? Y lo que ocurre es que, en definitiva, tenemos un problema con la educación estatal. La educación estatal no está cumpliendo sus objetivos. A los maestros se los amontona con un montón de informes que la UGEL, que la Gerencia Regional de Educación, todo el tiempo están haciendo informes. Pero no hay un maestro que, digamos, no le dan las posibilidades, las condiciones de que haya un docente, por ejemplo, como el que me enseñó a mí. Uno de ellos, ¿ya? El profesor Romero, no era de mi sección, sino era de otro, había una persona un compañero que no podía desplazarse, tenía dificultades para expresarse y todo ello. Bueno, ¿sabes qué? Le enseñó a escribir a máquina. De tal manera que pudo llegar... ¿no? Es amor por la profesión. Pero no solo eso. Cuando las personas tienen buenas condiciones de vida, ¿no? Y eso es algo que yo hablo mucho con los políticos, que es cuando hacemos política, empezamos a girar como perros que se muerden la cola, ¿no? A girar en torno a la política, política para políticos, que es lo que pasa muchas veces en el Congreso y lo que está pasando, de hecho, en todos los ministerios ahora, el Ejecutivo y el Legislativo enfrentados, y olvidando que es lo que necesitan los ciudadanos, ¿no? Que es bienestar para sus vidas, felicidad, ¿no? Entonces, tú me dices, yo tenía un profesor que le enseñó a un chico que tenía una pequeña discapacidad o una imposibilidad de hacer algo, a escribir a máquina, le dio una solución. ¿Pero por qué? Porque ese señor seguramente estaba contentísimo con lo que hacía. Contentísimo con lo que hacía, con lo que podía llevar a su casa, contentísimo con su familia, contentísimo con sus condiciones de vida, y eso le permitía ser una persona que le entregaba algo al alumno. Entonces, yo desde acá te pido que como político no te olvides nunca de que la política no es para políticos, que la política es para personas, ¿no? Sí, y mira, no se contentó cuando terminó el 6º grado, porque estoy hablando de primaria. Una vez que entramos al siguiente colegio, que es el Colegio San Juan, que es como en Guadalupe, ¿no? Este profesor se fue a hablar con todos los maestros que le iban a enseñar en secundaria y decirle, mire, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer... Él ha logrado terminar la secundaria. Entonces, ha logrado terminar la secundaria porque hubo un profesor que lo guió incluso más allá del deber, más allá de sus responsabilidades. Lo que necesitamos acá es gente que no se conforme con el cumplimiento de sus responsabilidades, que vaya más allá. Eso es para mí siempre ha sido esencial. Y la Biblia, no es porque, discúlpame que sea un tema tan recurrente, pero a mí dice, si alguien te pide que lo acompañes 1 milla, acompáñalo 2. Sí, y eso es lo mismo. Claro,
Yo te explico, yo no tengo nada en contra, yo no soy una persona creyente, en mi familia todos sí lo han sido, pero yo no tengo nada en contra de la fe, menos de la religión católica. Lo único que me gustaría es que se eduque un poco el tema de la tolerancia con respecto a lo que los demás necesitan, ¿no? Porque me parece que tanto en política como en religión hay una cruzada permanente, ¿no? Entonces, digamos, los señores de Con mis hijos no te metas, Cristian Rosas, el propio Rafael López Aliaga, tienen su forma de ver la vida y su forma de querer que la vida de todos sea. Y está bien si tú quieres pelear esa guerra, pero siempre pensando que del otro lado hay personas que quieren también derechos para sí mismas y felicidad para sí mismas. Entonces, mi único llamado es a la tolerancia, porque yo no creo que tú seas, digamos, mi enemigo ni el enemigo de mis amigos gays per se, pero sí considero que si eres una persona cultivada y educada, que además le da tanto valor a la educación y a la entrega, quizás un día, acordándote de esta conversación, puedas pensar en esas personas que necesitan que hayan políticos y que hayan personas que apoyan sus justos reclamos, ¿no? O sea, solamente Totalmente. política de la tolerancia y política del afecto, no política del odio y política del apartheid, ¿no? Que es lo que hemos venido viviendo en el Perú durante mucho tiempo y motivo por el cual la izquierda y la derecha están peleadas todo el rato y llegan gobernantes que gobiernan solamente para sus patas y el resto del país queda afuera, ¿no? Y discriminado y odiado. Entonces tenemos que empezar a hacer una política que nos una, basándonos en las cosas que nos unen, ¿no? Lo que tenemos en común y no solamente separándonos por lo que tenemos en contra, que es lo que yo propugno, que es un movimiento no partidario que se llama política del afecto, ¿no? Que es la política de no olvidar al ciudadano y dejar de pelear. Pero quiero hacerte este comentario porque acaba de escribir un amigo mío, precisamente de Trujillo, que se llama Luis Carlos Santamaría, a quien yo quiero mucho. Y Luis Carlos, como sabes, ha sido candidato varias veces y él ha escrito que tú usabas tus redes para burlarte de él. Y entonces, ya que estamos hablando de la política del afecto y de no a la política del odio, quiero saber si tú tienes algún nivel de arrepentimiento por usar tus redes para generar odio hacia otros candidatos o no. Te voy a decir, en mi caso, ya, yo no tengo ningún problema en mostrar mi admiración por alguien. Yo sé que es tu amigo, pero hubo algo. Acá hemos sido gobernados durante 4 años por un delincuente. ¿Te estás refiriendo a Lidio Espinosa? Sí, concretamente. Okay. Y cuando él nos lleva, digamos, destruye nuestra plaza de armas, ¿ya? La propuesta de Luis Carlos fue si podíamos pintar, adornar el cerco con el que cubrió su acto delincuencial, si podíamos, para que no se vea tan feo. Mira, yo nunca podría haber sostenido eso, ¿ya? Porque yo soy un fiscalizador. A mí el dinero, el sol, el céntimo de una persona del pueblo, para mí era fundamental. Entonces, con la relevancia, digamos, con la proyección o con la posición mediática de Luis Carlos Santamaría, salir a decir que el tema pasaba por una cuestión de decoración, ¿ya? Mira, yo no soy aprista, ¿ya? Pero qué lejos están, ¿ya?, nuestros políticos de alguien que hizo el mejor discurso de todos los tiempos, que fue tu padre, ¿ya? Para mí, el discurso con el cual él regresa y evoca los versos de Calderón de la Barca, ¿qué es la vida? Un frenesí, una sombra, una ficción, ¿ya? Para mí es entonces yo no tengo ningún temor. Me pueden llamar de aprista o apristoide o qué sé yo, pero ese tipo de políticos es el que necesitamos. Ya, y lo que yo le he pedido a Lucho Santamaría es que Sí, ¿qué tiene que ver eso con hacer política cáustica, no? O sea, si tú no estás de acuerdo con Luis Carlos o conmigo en algo, es necesario generar sorna, tú siendo una persona tan cristiana, perdón, católica, ¿cristiano eres? ¿Qué pasó? Ahí estás. Perdona, entró una llamada de un amigo. Pero sí me escuchaste, que te decía que siendo tú una persona... No te escucho. ¿No? A ver, espérate.
A ver, ¿ya se pasó la llamada? Hola. Uy, esto va a parecer oportuno, ¿no? Justo en el momento en que estoy hablando de Luis Carlos. Carlos, ¿me oyes? No escucho. Y ahora, Carlos, ¿me escuchas? ¿y ahora cómo hago para que se escuche? Él no me escucha, parece, chicos. Justo cuando estábamos hablando de Luis Carlos que había entrado y que había comentado esto, pero qué pena. ¿Está solo? Le voy a decir a Charlie a su hijo, espérate, ¿ah? Este, se fue el sonido. Charlie, a tu papá se le fue el sonido del Insta. Se fue el sonido. Sí se le escucha. Bueno, ¿qué podemos hacer? Sí, estábamos ahí en una conversación buena, ¿no? Sí, Lengua Artista dice, la obra se realizó justo para el Carnaval de la Primavera, por eso se dio la propuesta de adornar la obra. Sí, chicos, me están escuchando. Justo yo les estaba diciendo que tener una diferencia con una persona no es generar ese odio. Ah, lo voy a sacar un segundo. ¿Cómo hago para sacarlo? A ver, yo lo voy a sacar a él. Charlie, tu papá no puede escuchar. ¿Hay alguna forma de poder conectarlo acá? Voy a salir y voy a volver a entrar, creo. Ah, ya salió, perfecto. Ahora lo voy a volver a llamar. Avísenme si estoy siendo una persona lacrosa, pero cuando leo un comentario que me dicen que ha habido como una especie de política de odio, no puedo dejar de comentarlo. Igual nos quedan pocos minutos, pero me encantaría seguir hablando con Carlos. Me gusta esto, oye. B. Perfecto, ahorita va a volver a entrar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece como candidato? Me faltan un par de temas. Quería preguntarle, ¿ha pasado algo con Vizcarra mientras estamos aquí? Quería preguntarle por Vizcarra, preguntarle por el cambio de constitución y que nos cuente un poquito de sus propuestas. Gracias, Raiza. Estoy atenta con el... Quedan solamente 15 minutos. Voy a esperar que Carlos vuelva a entrar. Carlos, si me estás viendo, por favor, pásame la voz por aquí y te vuelvo a invitar para que terminemos esta conversación. ¿Quién? Lengua prista. ¿Quién estará ahí? El señor Carranza, seguro. Oye, ¿qué pasó? Carlos, ¿estás por ahí? Carlos papá, quiero decir. Bueno, les estaba contando. Algo pasado. He vuelto. Mañana vamos a tener a las 9 de la noche a Alejandro Cabero. Si tienen preguntas para Alejandro Cabero, por favor, me las mandan hoy día. Y el próximo lunes vamos a tener a Adriana Tudela conversando. Me encanta conversar con mujeres que van al Congreso. Espero que se unan más candidatos, que haya más personas que quieren conversar por aquí. Ya saben que nosotros tenemos abierto ese canal para quienes quieran conversar un ratito. Luis Carlos está ahí. Ojalá que Luis Carlos haya leído, que no deje de hablar de su... Ah, ahí está Carlos. Ya. Hemos vuelto. We're back. Ahora sí, ya. Ya, volvamos al tema. Yo, por último, quería decirte que si tienes una diferencia con alguien, que Luis Carlos Santamaría a mí me parece un gran político y yo creo que tiene un enorme futuro político. Alan García solamente hubo uno, como solamente hubo un Aya de la Torre, y espero yo, por ejemplo, en mi vida política, que no me estén comparando con estos enormes líderes a los que nunca osaría tratar de compararme, ¿no? O sea, realmente, pero Luis Carlos es un gran político y me da pena que haya sucedido eso, y lo que te decía es que siendo tú tan pío y tan lector de la Biblia, de repente podrías hacer una especie de mea culpa, no aquí, sino propio, con respecto a lo que uno hace en política cuando se molesta porque las propuestas del otro son distintas, ¿no? Sí, claro, tú tienes toda la razón y bueno, en realidad, pasado el incidente político, no, o sea,
quedo en neutro, no hay nada más. No es porque sea político y finjo algo, sencillamente no. O Pero sea, acuérdate cuando hemos hablado de las redes, que van a ser buenas para que nuestros sucesores nos vean, acuérdate que sí, siempre claro. las redes quedan las redes. Hablemos de Vizcarra, que no sé qué está pasando en este momento, pero por ejemplo a mí sí me interesa saber qué hubieras pasado si tú hubieras estado en el Congreso anterior, ¿vacancia o no vacancia? De Vizcarra, sí, Ya, totalmente, claro. muy bien. Este, A yo, futuro, ¿sí? ¿Mm? Dime, dime, Lo dime. que pasa es que estando el 2018, me parece, allí en Lima, Ujú. una persona muy cercana me dice que él no era lo que aparentaba, definitivamente. Sí, increíble. Entonces, desde un primer momento jamás le creí tampoco. Está bien, Vale, o jamás le sea, creí. estamos saltando de temas rapidito. Cambio de constitución. ¿Estás a favor o en contra de un cambio de constitución? No, en contra, por una sencilla razón. Ya se han modificado 22 veces la Constitución. Ujú. ¿Y cuál es la fórmula que me dan? Es decir, cambiar la Constitución, ¿qué parte quieres cambiar? Exacto. La económica, los derechos, ¿qué es? Sí. Bien. Entonces, si ha habido 22 modificaciones, pueden haber 3 o 4 más, pero no necesitas tirarte absolutamente todo, gastar más de 140 millones de soles en un nuevo, porque quieren una asamblea constituyente y luego quieren un referendo. Bueno, más de 300 millones, sencillamente. Sí, bueno, Entonces, para mí, a la gente le parecen atractivos, luego ya nadie quiere ir a votar. Y lo que ha pasado en los últimos referéndums ha sido que nos han machacado tanto en la televisión lo que quería, por ejemplo, Vizcarra con el sí, 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 no, que la gente va a votar casi que como un zombie, ¿no? Y además es carísimo, realmente. Yo tampoco soy a favor del cambio de constitución, pero sí reconozco que vamos camino a una constituyente. O sea, es evidente que vamos en ese camino, nos guste o no, pero bueno, estoy de acuerdo contigo en que hay artículos que se pueden reformar, que no es necesario romper todo, ¿no? Y menos en claro, esta fase histórica donde necesitamos, o sea, en tu región todavía no, la reconstrucción no ha terminado, ¿no? La reconstrucción del norte, tenemos el COVID. He visto hoy día que están en la libertad muriendo muchas personas por dengue y estamos dejando pasar eso. claro, pero en la libertad no puede terminar la reconstrucción porque nunca empezó. Si fueras al Congreso, propondrías una comisión de investigación del tema de la reconstrucción del norte y qué es lo que pasó. Acá ha habido una ladronería, pero sin precedentes. Discúlpame, tal vez a veces me exalto y pierdo un poco la ecuanimidad, pero me indigna sobre todo el hecho de que yo soy una persona que está muy cercana a algunos sectores donde hay mucha necesidad. Gente que vive con 2 soles 50. ¿Cómo puede ser posible, ya, que nos hayan hecho una ciclovía que ha costado 1.800.000? Y si tú la ves, Carla, te pido por favor que la próxima vez que vengas a Trujillo, te des una vuelta por la ciclovía, no duró ni un día. Y 1.800.000. Y acá, ¿ya? Acá ha sido tomado, digamos, el gobierno regional y el gobierno municipal por pandillas. Entonces, mi indignación, a veces digo, ya para qué tanta indignación, para qué tanto me hago problemas, pero es que sustraerme a eso. Y tú ves pobreza, ves mucha necesidad. Me toca como asesor ir a un colegio acá en Alto Trujillo, ¿ya? Me voy y créeme, Carla, que las aulas estaban acá y los baños estaban más o menos a unos 300 metros. Y los baños de los niños y las bañas de las niñas no tenían techo. Entonces, ya estamos hablando de primaria y secundaria que se subían para ver el baño de las niñas. ¿Cómo es posible que pueda existir eso en el siglo XXI? Esa forma de llevar adelante la educación. Entonces, las niñas salían de clase y se iban solitas hasta el baño. Y podrían esperarlo cualquier pervertido. Sí, terrible. Ya, pero esto me dices, y desde el Congreso, ¿tú qué podrías hacer por eso? Breve, Bueno, porque dentro de 5 minutos se va a para acabar. mí el tema pasa por fiscalización. Uh -huh. 23.000 millones se van al agua, fiscalización. Está muy bien, está muy bien.
está muy bien, porque claro, muchos candidatos proponen cosas que no pueden hacer, ¿no? Sí. Son labores del Ejecutivo y eso está muy bien. Con respecto a la transparencia, que es algo que es vital hoy en día, hoy en día que la gente ha desconectado tanto con el Congreso, lo hemos visto en las marchas de los chicos en noviembre, ¿cuáles son tus propuestas para generar una gestión transparente desde el Congreso y que tus votantes puedan estar en contacto permanente contigo? Mira, la gente habla de una semana de representación y ese es un error, porque lo que debería hablarse es de 5 años de representación. Se supone, jurídicamente hablando, que tú representas a una persona que no está, que está distante, pero a los congresistas los envían acá a la Libertad para que representen. No, tú no representas acá en la Libertad, tú representas allá en Lima. Y no se trata de 5 días, no se trata de una semana, se trata de 5 años. Para mí, la labor va a ser sumamente, digamos, directa. Y cualquier persona conoce mi casa y cualquier persona me puede hablar por teléfono y cualquier persona puede entrar a mis redes. No, salvo los insultos, no bloqueo a nadie más. Perfecto, perfecto. Eso está muy bien. Y sí, yo creo que ahora, además, a raíz de la pandemia, que se sabe que se puede hacer plenos por Zoom y tal, yo creo que los congresistas ahora están más llamados a estar mucho más tiempo en sus regiones que estar en Lima sentados calentando una curul, ¿no? Y que pueden hacer ya, o yo creo que la siguiente política va a ser un poco más activa porque ya Se no fue se otra vez. necesita que las personas estén presencialmente sentadas en el hemiciclo, ¿no? Hay que pedirle un poco más eso a los congresistas. ¿Sí me escuchas, Carlos? Uy, volvió a llegar una llamada. Carlos, se va a acabar este chat. Quiero sonreírte, saludar. Muchas gracias, Carla. Hemos hablado, habla. De verdad que te agradezco muchísimo. Se me fue otra vez porque entró una llamada. Muchas gracias. Y ese 11 de abril, el 1 y la S de Perú Patria Segura. Hemos estado hablando con Carlos Becerra, él es candidato de Perú Patria Segura por la Libertad con el número 1. Acuérdense bien, y bueno, me agrada mucho que haya estado aquí conmigo, le agradezco mucho que haya tenido, mi perro está volviéndose loco aquí, pero le agradezco mucho a él y a ustedes que hayan estado aquí. Ya saben, es Carlos Becerra que va por Perú Patria Segura con el número 1. Gracias a todas las personas que nos han escuchado. Un beso. Chao, Carlos.